Marcos, en el capítulo 7, Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer los versos del 1 al 13. Dice la Biblia: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Bueno, el estudio de esta noche lo hemos titulado El peligro de las tradiciones. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra y por poder reflexionar en ella. Señor, aquí estamos, hemos venido a escudriñarla y en tus manos los ponemos. Ilumina nuestras mentes para entender tus verdades. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, no todas las tradiciones son malas, ¿verdad? A lo largo de la historia, los cristianos hemos practicado algunas tradiciones, pero hay un límite, hay una marca distintiva que nos advierte hasta dónde podemos llegar. Una tradición se vuelve peligrosa cuando se convierte en un medio para invalidar la palabra de Dios. Cuando su práctica va en contra de las Escrituras. Eso es lo peligroso de las tradiciones. Y ese es precisamente el tema que Jesús enseña en este pasaje, confrontando a los escribas y fariseos con la hipocresía religiosa en la que habían caído debido a sus propias tradiciones. Bueno, Marcos capítulo 6 forma parte, el capítulo 7 forma parte del contexto de lo narrado en el capítulo 6 de Marcos, donde vemos que desde el comienzo del ministerio de los 12 hasta que llegamos a la alimentación de los 5,000 o de los miles, como está allí relatado en los versos del 33 hasta el 44. Luego viene el relato de Jesús andando sobre el agua en los versículos 45 hasta el 52. Todos estos relatos podemos decir que constituyen la cumbre de la popularidad de Jesús y además la culminación de su ministerio en Galilea. Por ejemplo, aquellas personas a las que milagrosamente alimentó, dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 15, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Vieron a alguien dotado de un poder sobrenatural
y lo convirtieron en el líder político que estaban buscando, que anhelaban. O sea, tenían una motivación puramente nacionalista y materialista. La Biblia nos sigue relatando que al día siguiente, cuando Jesús expresa realidades espirituales relacionadas con el reino y comienza a presentarles desafío, la gente se desencantó de él. Muchos de los que le estaban siguiendo le abandonaron. Allí en Juan, en el capítulo 6, que ya mencionamos, en el verso 66 se nos da este detalle. Y entonces podemos decir que su popularidad comienza a declinar, a declinar. A partir de este momento, entonces, el Señor decide enfocar su atención en los 12, sus discípulos. Él comienza a prepararlos para la tarea que les iba a entregar, un ministerio que iba a comenzar después que Él fuera crucificado y resucitara. Y entonces se enfoca en enseñarles, en prepararles. Otro aspecto que también podemos decir que contribuyó al a declinar la popularidad de Jesús fue las mentiras propagadas por los escribas y fariseos, que intentaron, dentro de muchas cosas que hicieron, desacreditarle, diciendo que la fuente de su poder, ¿quién era? El diablo. Allí en Marcos, en el capítulo 3, en el verso 22, Marcos 3, 22, dice la palabra: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bueno, el Señor comienza ahora a confrontar una vez más a los líderes religiosos, pero en esta ocasión el Señor condena la hipocresía flagrante que practicaban estos líderes religiosos, al punto que llega a decir: ustedes me adoran, me alaban de labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es la hipocresía, una doble vida, una en apariencia y otra en el corazón. Y eso el Señor lo condena fuertemente en las Escrituras, en los Evangelios, una y otra vez. Si hay algo que Dios aborrece en gran magnitud, es la hipocresía. Quiero que veamos este pasaje donde Él aborda el tema de las tradiciones, porque es precisamente una de esas tradiciones las que usan estos líderes religiosos para tratar de condenar al Señor y a sus discípulos. Pero ellos no estaban violando la ley, no estaban violando las Escrituras. Lo que habían violado eran las tradiciones que estos habían establecido. Y como ustedes van a ver, eran prácticas ridículas, casi imposible de guardar. Y es curioso porque ellos buscaban siempre en otros esas violaciones. Pero como dice el Señor, ustedes ni con un dedo tratan de mover esas cargas que ustedes ponen sobre otras personas. Vamos a ver primero el interrogatorio que le hacen a Jesús, luego la condenación, y el Señor después emplea una ilustración para explicar un poco más la hipocresía de estas tradiciones observadas por los escribas y fariseos. En primer lugar, quiero que veamos el interrogatorio que le hacen al Señor. Está en el capítulo 7, en los versos del 1 al 5. Si alguien puede leerlo, por favor.
Bueno, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 4, el milagro de la alimentación de los miles se realiza cerca de la Pascua judía, un año antes, aproximadamente antes de que Jesús enfrentara su muerte en la cruz. Este episodio descrito aquí, en este capítulo 7, abarcando los versos desde el 1 hasta el 13, ocurre en Galilea poco después de esta alimentación de los miles. Es decir, que probablemente se realiza más o menos al mismo tiempo. Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Como dije, probablemente para la Pascua judía era una delegación de clérigos que, como dice las Escrituras, vinieron de Jerusalén, disculpen, a Galilea. Lo más probable es que llegaran a Galilea por petición de los líderes judíos. Ellos tenían un problema y ese problema se llamaba Jesús, y piden una especie de ayuda para que juntos pudieran lanzar un ataque más fuerte, más poderoso contra Jesús, ya que había alcanzado gran popularidad que los alarmaba a ello. Acuérdense que Jerusalén era la sede de la religión judía, allí era donde estaba el templo, allí funcionaba el Sanedrín, y esta delegación representaba una parte importante de la autoridad religiosa eclesiástica. Eran los hombres, digamos entre comillas, expertos en la ley del Antiguo Testamento. Eran expertos, grandes conocedores, ya que ellos mismos la habían fabricado, las tradiciones rabínicas. Los fariseos eran defensores de la forma popular de judaísmo legalista, que era la que en el siglo I dominaba a Israel. Desde el inicio del ministerio de Jesús, los escribas y fariseos sabían que el mensaje que él predicaba no encajaba con sus enseñanzas. Era todo lo contrario. Jesús una y otra vez atacaba sus enseñanzas, que estaban basadas en un sistema de obras que descansaban en la justicia que ellos representaban. El Señor viene con un mensaje diferente. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. El mensaje del Señor era un mensaje de gracia. El mensaje que habla del favor de Dios. El mensaje que enseñaba una salvación que el hombre no podía ganarse. Y que no había obra que el hombre fuera capaz de hacer que lo llevara al cielo. Solo a través de Jesucristo. Bueno, esto no encajaba con lo que ellos enseñaban. Y entonces buscaban una y otra vez desacreditar su ministerio ante los ojos del pueblo, teniendo como una meta final, última, eliminarlo. Como dice Marcos capítulo 3, en el verso 6, si alguien puede leerlo, Marcos 3:6. Querían destruirle, querían eliminarlo. Y aquí ven una posible oportunidad cuando ven a algunos de los discípulos de Jesús. Dice la Biblia que estaban ¿qué? Comiendo pan con manos inmundas. Esto es, no lavadas. Por favor, no pierdan el enfoque. Esto no tiene nada que ver con la higiene. Más bien con las tradiciones absurdas que ellos habían establecido. Sabemos que la ley mosaica prescribía lavamientos que
eran ceremoniales, pero era solo para los sacerdotes. ¿Qué dice Levíticos capítulo 22, versos 6 y 7? Levíticos 22, 6 y 7. Dice, la persona que lo tocare, Levíticos 22, 6 y 7. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Sin embargo, para los demás, no requería ningún tipo de lavamiento de manos de alguna forma particular antes de comer. Bueno, hoy en nuestra cultura nosotros nos lavamos las manos antes de comer, pero no tiene nada que ver con una cuestión religiosa. Como dije, aquí no estaba hablándose de una cuestión higiénica. A ellos no les preocupaba la higiene. Era un tema religioso. Era un tema de tradiciones establecidas por ellos. Los fariseos insistían en que el pueblo judío realizara lavamientos ceremoniales específicos. No porque estuvieran ordenadas bíblicamente, sino que eran parte de las tradiciones que ellos mismos habían creado. La Biblia advierte del peligro de quitarle a las Escrituras, pero también es peligroso agregarles. Nosotros tenemos que someternos simplemente a la verdad que Dios ha revelado, porque Él es el que la ha revelado. Es su verdad, no la tuya ni la mía. Y como dije, ellos estaban enfrascados en ciertos lavamientos ceremoniales que no tenían nada que ver con la ley, pero sí con sus tradiciones rabínicas. Estaban obsesionados con esas tradiciones rituales. Según explica Marcos, los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Bueno, es buena la higiene, pero todo en exceso es malo, ¿verdad que sí? Cuando esto de la plaga del COVID, cuando estábamos era una cosa ya ridícula. A mí se me hacía imposible de observar todas esas, estar lavándose uno constantemente las manos. Imagínense, por cuestiones religiosas, puramente rituales, este lavamiento que practicaban implicaba varios pasos. Primero, se vertía agua en una jarra sobre ambas manos con los dedos señalando hacia arriba, de tal modo que el agua corriera por las muñecas. Luego se vertía otra vez agua, ahora con los dedos hacia abajo. Por último, cada mano se frotaba con el puño de la otra, y esto lo hacían una y otra vez. Los judíos estrictos seguían estas regulaciones antes de cada comida y entre cada plato durante la comida. Bueno, sabemos que en aquellos tiempos no usaban utensilios para comer. Agarraban con las manos. Vaya, si usted me dice era una cuestión higiénica, bueno, tenía algún sentido. Pero era una cuestión religiosa. Se volvían cada vez más elaborados. Cuando los judíos salían y regresaban a la casa, entonces, preocupados por haberse contaminado con un samaritano, con un gentil o incluso un judío que estuviera ceremonialmente impuro, entonces tenían que practicarse los lavamientos. Por tanto, según Marcos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Hay algunas personas que han leído este pasaje de las Escrituras y siempre la tendencia es asociarlo con la higiene. Recuerden esto, lo vuelvo a repetir, no les preocupaba la higiene. Era una cuestión
de tradición religiosa. Este lavado tradicional de mano, además, estaba la limpieza de instrumentos de cocina y los utensilios para comer. Dice, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal. Recuerden que todo eran lavamientos ritualistas, hechos en conjunto en cada comida. Era un asunto sumamente elaborado y meticuloso. Vaya que el que llegaba con hambre perdía el apetito. No vale la pena. Dice que lo hacían guardando, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Bueno, era un conjunto de regulaciones extrabíblicas, o sea, fuera de la ley que Dios les había dado a los judíos. Y esto se había transmitido desde el cautiverio babilónico, desde el año 605 hasta el 535 antes de Cristo. Eran tradiciones orales que impregnaban, llenaban todo el judaísmo de la época de Jesús. Finalmente fueron escritas en la Misná a finales del siglo II después de Cristo. Quiere decir que para la época de Jesús, la tradición de los ancianos había eclipsado y suplantado totalmente lo que Dios había enseñado. Bueno, podríamos decir hoy, la palabra de Dios. Ese es el peligro de las tradiciones. Vuelvo a decir, no hay tradiciones. No todas las tradiciones son malas. Pero si una tradición, si una práctica nos lleva a violar una enseñanza de la Biblia, se ha vuelto peligrosa. Hasta ahí podemos llegar. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. No importa el tiempo que lleves haciendo algo. Si has descubierto, el Señor te ha iluminado y te has dado cuenta que lo que estás haciendo viola las Escrituras, aplica los frenos. No puedes continuar. En la época de Jesús, repito, esta tradición de los ancianos había eclipsado y llegado a suplantar la misma palabra de Dios. La verdad divina se había perdido, se había sepultado bajo montañas de tradición. Qué triste es que cuando algunas personas se dan cuenta y se preguntan, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Llevo años, muchos años haciendo esto. Y la Biblia lo condena. Es más, lo que estoy haciendo está en contra de las verdades que la Biblia revela. En consecuencia, estos rituales del judaísmo se podían practicar externamente sin tener en cuenta la condición del corazón delante de Dios. Eso es lo que hace. Estas tradiciones van convirtiendo a la persona en un hipócrita, en alguien que se preocupa más por lo externo que por lo interno, en alguien que le preocupa más la apariencia que lo que hay en el corazón. Algo ridículo. Porque cuando uno se pone a considerar que Dios sabe todo acerca de nosotros, que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. No tiene sentido que intentemos aparentar algo que no somos, porque Dios lo sabe. Los escribas y fariseos tomaban muy en serio sus tradiciones de lavamiento de manos. Fíjense, algunos rabinos sugerían que había un demonio llamado Shiva, el cual se sentaba sobre las manos de las personas mientras dormían. Si no retiraban al demonio por medio del lavado ceremonial antes de comer, ese demonio pasaba a la boca y podía entrar al cuerpo. Otros rabinos convirtieron el lavamiento de manos en un asunto de salvación.
No es entonces extraño que estos líderes religiosos acusaran a los discípulos de Jesús de estar cometiendo un delito grave. ¿Estaban cometiendo un delito grave? No, no contra Dios. A veces nos encontramos acusando a personas simplemente porque no actúan como nosotros creemos que deben actuar según nuestras propias tradiciones y no según la Biblia. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Les acusaron con una pregunta y con incredulidad le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Miren, ellos no estaban preguntando por curiosidad. Era una pregunta cargada de ira, de indignación. A ellos les molestaba que Jesús, de una manera tan abierta, permitiera que sus discípulos pasaran por encima de ese ritual que ellos habían inventado y que para ellos era tan esencial. Ese es el Jesús de los evangelios, que una y otra vez se niega a dejar enmarcarse dentro de los límites que le querían poner estos religiosos, límites inventados por ellos. Jesús fue por encima de ellos una y otra vez. No hay una sola vez en los evangelios que veamos a Jesús sometiéndose a la religiosidad hipócrita de estos personajes. Ni una sola vez. Como tampoco aceptó dejarse llevar por los prejuicios establecidos en aquella sociedad, en aquella época. El domingo hablé sobre eso. Este domingo voy a continuar la historia de Jesús con la mujer samaritana. ¿Cuántas barreras tiró Jesús? O fue por encima de ellas por alcanzar a aquella mujer perdida. Ella lo sabía. Cuando vio a Jesús y Jesús le pide agua, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana? No era correcto que un rabí, un maestro, conversara con una mujer en público, y menos una mujer de mala reputación. Porque cuando Jesús le dice: ve y trae a tu marido, no tengo marido. Sí, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Si ustedes miran esa historia, es realmente impresionante cómo Jesús fue por encima de todos los prejuicios que había, hasta el prejuicio religioso, que ese es el que vamos a hablar el domingo que viene. Porque ella empezó a tratar de llevar la conversación a un punto, que si se debe adorar aquí o allá, que el Mesías. Y Jesús no se perdió en esos temas. Es más, llegó a declararle a esa mujer que él era el Mesías. Y la confrontó con su gran necesidad espiritual. Trae a tu marido. La confrontó con el pecado. El Jesús de la Biblia, nuestro Señor, no se sujetó ni a las tradiciones religiosas envueltas en el manto de la hipocresía, ni a los prejuicios que se constituían en barreras para impedir alcanzar a las personas. Cuando veía a alguien, veía a un pecador perdido, fuera hombre, fuera mujer, que necesitaba desesperadamente el Evangelio. Ahora Jesús lanza una condenación contra ellos por esa hipocresía. Miren lo que dice el verso del 6 al 9. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también:
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús respondió, pero no para contestar a la pregunta de los fariseos, sino para exponerlos y condenarlos por su hipocresía. Más tarde les daría una respuesta a sus discípulos. Allí en los versículos, no lo vamos a leer ahora, después llegaremos allí, en los versículos de Mateo, bueno, en Marcos mismo, en los versos del 17 hasta el 23, él le daría una respuesta a los discípulos explicando más. Pero a estos religiosos apóstatas no le ofrece explicación o excusa. En lugar de eso los confronta ¿con qué? Con su incredulidad, con sus corazones endurecidos, con ese falso sistema que habían adoptado, que descansaba puramente en las obras humanas. ¿Y cómo lo hace? No hay mejor manera que exponer a un hipócrita, a un legalista, a un falsante envuelto en el manto de las tradiciones, que llevándolo a las Escrituras. La gran pregunta, ¿está eso en la Biblia? Si no está en la Biblia, ¿quién te dio ese derecho? ¿Está en las Escrituras? Bueno, aquí el Señor los lleva a las Escrituras y lo hace citando al profeta Isaías. Les dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías. Bueno, los fariseos eran hipócritas porque parecían santos por fuera, pero estaban llenos de corrupción por dentro y de corazones endurecidos y no arrepentidos. En una ocasión posterior, Jesús dice acerca de ellos, en Mateo capítulo 23, en el verso 27 y 28, si alguien puede leerlo. Mateo 23, 27 y 28. Recuerden que el que está diciendo esto era alguien que tenía la capacidad para mirar en el corazón. Nosotros juzgamos a las personas en base a sus hechos exteriores y muchas veces nos equivocamos, pero el Señor no. Cuando Él le está diciendo, ustedes por fuera se muestran muy limpios, pero no son más que sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Cómo el hombre es capaz de decir que es bueno? Mientras más estudio la Biblia, más reafirmo mi fe en esta verdad tan tremenda, que es la depravación del hombre, la perversidad del corazón humano. Para mí esa doctrina es una de las que confirma la inspiración de las Escrituras. Es una verdad que reafirma que este es el libro de Dios. Piense por un momento que el hombre haya sido el autor de la Biblia. Como dicen algunos, eso es un libro escrito por los hombres. Mire, si la Biblia hubiera sido un libro escrito por los hombres, no diría precisamente lo que dice, de que el hombre es malo y que tiene un corazón perverso, porque el hombre no se condena a sí mismo. Dice todo lo contrario. Vive engañado. Y así eran los escribas, y así es el hombre cuando no conoce a Cristo. Él está citando Isaías 29:13. Al igual que los israelitas de la época de Isaías, los fariseos y escribas se enfocaban en rituales externos y en regulaciones extrabíblicas y negaban totalmente el amor a Dios. Como está escrito, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Hermanos, Dios nos guarde que nunca se diga eso de nosotros. Que cuando nosotros realmente honremos al Señor no sea solo de labios. Qué triste es que en lo único que estemos cerca del Señor sean en los labios. Porque el corazón lejos de Dios es una condición miserable. Y estas personas estaban así, hipócritamente, estaban enseñando mandamientos de hombres. En la medida en que más conozcas las Escrituras, menos te vas a someter a los mandamientos de hombres. Las palabras de Isaías golpeaban el centro del sistema farisaico. Un sistema en el que ellos aparentaban amar a Dios, adorar a Dios, pero todo era una apariencia superficial, antibíblica e inaceptable. Jesús los vio, les dijo esta verdad. Es más, si había alguno que no había acabado de comprender, fue más preciso. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestra tradición. Los fariseos y escribas estaban más interesados en defender sus costumbres que en obedecer la ley de Dios. No podemos aferrarnos a una tradición que nos lleve, hermanos, a quebrantar la palabra de Dios, a invalidar la palabra de Dios. Este judaísmo del primer siglo, al igual que todas las formas de religión apóstata, lo que hacía era elevar las tradiciones de confección humana por sobre las enseñanzas de la Biblia. Ellos apreciaban sus ritos, sus rituales, sus regulaciones y permitían que todo lo externo tomara el lugar de la verdadera adoración interna y la sincera obediencia a Dios. Y como dice, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si esa práctica que has realizado durante tantos años te ha estado llevando una y otra vez a invalidar la palabra, te has estado pecando. Ese es el peligro de la tradición. Hoy nosotros tenemos la Biblia completa. Ellos no la tenían. En aquel momento solo tenían la ley. Hoy nosotros tenemos toda la palabra, toda la revelación de Dios. Tenemos más luz que la que ellos tenían. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Nuestra responsabilidad es mayor. Por eso, antes de realizar cualquier práctica, esto está avalado por las Escrituras. Está respaldado por la palabra de Dios. Si no, no lo hagas. No lo hagas. Él pone ahora un ejemplo, una ilustración en los versos del 10 al 13. Si alguien puede leerlo, por favor. Bueno, después de haber puesto el ejemplo de la duplicidad que estaban practicando, mencionando allí el texto de Isaías 29, ahora le ilustra un poco más lo que está diciendo y vuelve a la ley, al libro de Éxodo capítulo 20, verso 12 y al capítulo 21, verso 17. Y entonces le recuerda que Moisés había dicho: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Al hablar Moisés, no estaba hablando Moisés. ¿Quién estaba hablando? Dios mismo. Dios mismo le había dado a su pueblo instrucciones para honrar, respetar
y tratar bien a los padres. Que por cierto, este mandamiento no ha sido invalidado en el Nuevo Testamento. Es más, Pablo lo reafirma. Y qué importante recordarlo en una sociedad que hoy enseña todo lo contrario, donde la autoridad de los padres es pisoteada y el respeto y la honra a los padres no existe. Es más, el Señor advirtió a través del apóstol Pablo que una de las características de estos tiempos finales sería que vendrían personas desobedientes a los padres. Y eso es una manera también de deshonrarle. Dios había mandado a honrarles, a respetarles, a tratar bien. No hacerlo era una violación del 5º mandamiento y era un delito digno de muerte. Intrínseca en honrar al padre y a la madre estaba la responsabilidad de amarlos y respetarlos a lo largo de toda la vida. Es más, si llegaban a perder la capacidad de valerse por sí mismos, ellos debían estar pendientes de sus padres y suplir sus necesidades. Pero la tradición rabínica había crecido tanto al punto de socavar este mandamiento bíblico. Se impusieron por encima de la palabra. Descaradamente decían que si un hijo podía evitar ayudar a sus padres, decía simplemente, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Imagínense ahora que tenía para ayudar a sus padres, debía hacerlo porque la ley lo enseñaba, y entonces no querían hacerlo. En realidad lo que había en el corazón era ingratitud, pérdida de amor y respeto por sus padres, pero le daba la tradición rabínica la oportunidad de disfrazarlo de un acto espiritual, religioso. Aunque los expertos religiosos sabían lo que Dios había ordenado, ellos usaban la tradición para evitar cumplir la ley. Jesús lo explicó en el verso 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. La palabra corbán es un término hebreo que significa dedicado a Dios y se refería a ofrendas de dinero o a bienes materiales que se habían prometido a Dios. El sistema hipócrita promovido por los fariseos y escribas permitía a la gente mantener una apariencia exterior de dedicación a Dios mientras al mismo tiempo le daban la espalda a los padres. ¿Entienden la idea? O sea, no querían hacerlo, entonces lo que voy a hacer es darle esta ofrenda al Señor. Esto es para Dios. Bueno, la gente no ha cambiado mucho desde aquellos tiempos. Hoy todavía siguen existiendo personas así, que su desobediencia, su hipocresía, intentan a veces disfrazarla de espiritualidad. Pero qué tonta manera de actuar, porque eso es autoengaño, porque no puedes engañar a Dios. ¿De dónde sacaron ellos la idea de que Dios estaría más satisfecho con que ellos le dieran a Él en una ofrenda y que se olvidaran de lo que Dios mismo había enseñado, de honrar a sus propios padres? Lo habían sacado de sus corazones perversos, porque Él no lo había enseñado. Finaliza esta confrontación condenándole, vosotros estáis invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esto es algo que se transmite de generación en generación. Prácticas que se transmiten sin base en las Escrituras y la gente simplemente las hace porque sí, porque siempre lo hicimos de esa manera. Y muchas cosas, dice el Señor, hacéis semejantes a estas. Este judaísmo de los fariseos y escribas era una religión antibíblica que invalidaba la palabra de Dios y ellos la habían transmitido
Bueno, cuando el Señor predica su gran sermón del monte, tuvo que hablar muy duramente contra estas tradiciones que invalidaban las Escrituras. Ellos llegaron al punto de pervertir las disciplinas más básicas, como la oración, el ayuno, las ofrendas. ¿Se acuerdan? En Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 23 tiene el Señor que volver a hablar sobre estas cosas. Desde la conducta moral hasta la oración, el ayuno y las limosnas a los pobres. Todo eso lo habían pervertido. Lo habían convertido en una plataforma para gratificar el ego y exhibir cuán espirituales eran ellos. Hermanos, vuelvo a decir, estas tradiciones eran malas. Iban en contra de las Escrituras y ese es su peligro. Hay tradiciones, muchas, que los cristianos hemos celebrado a lo largo de los siglos. Pero surgen grandes problemas cuando a ellas se les otorga una autoridad igual o incluso mayor que la Biblia. Cada vez que la palabra de Dios es invalidada por la tradición, como en este caso, es una abominación y un delito. Si tú realmente has conocido a Jesús, si Él es tu Señor y Salvador, si realmente amas su palabra, anhelarás someterte a ella. Aun cuando llegues a un punto en que te des cuenta, lo que estoy haciendo va en contra de las Escrituras. Tengo que dejar de hacerlo. Hay muchas prácticas que la gente hace y porque mucha gente haga algo y porque mucha gente lleve tiempo haciendo algo, eso no va a cambiar lo que Dios ha revelado. Yo he contado en una ocasión que le dije a alguien preocupado cómo hoy en día la mayoría de los jóvenes simplemente se conocen y se van a vivir juntos. Y estaba hablando con alguien que era cristiano. Y entonces la persona me dice, pero pastor, eso todo el mundo lo hace. Yo me quedé frío. Vaya, era como si me estuviera diciendo, pero eso es normal. Pues hay que ser anormal. Claro, los que creemos lo contrario, que es lo que enseña la Biblia, entonces somos los anormales. Porque ahora sea una práctica que todo el mundo la realice. No importa. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene ese pecado en la Biblia? Eso es fornicación. Fornicación. Dios no le va a cambiar el nombre, ahí está. No, pero yo conozco una pareja que lleva 12 años juntas, llevan 12 años fornicando. No, pero tenemos hijos. Son fornicarios con hijos. No es un invento de nosotros, está en la Escritura, el mismo pasaje de Jesús con la mujer samaritana. Trae a tu marido. No tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una tradición que la gente se vaya a vivir junta. Que los cristianos hagan lo mismo que los inconversos. Pero Dios no ha cambiado, su verdad está revelada. Podríamos citar muchísimos ejemplos, muchísimos. Si la Biblia nos confronta, tenemos que arrepentirnos. No podemos hacer otra cosa. No debemos hacer otra cosa. Y ajustar nuestra vida a la verdad de las Escrituras. No, el que está mal soy yo. Y el que tengo que cambiar soy yo. Porque tú has sido claro, Señor. Perdóname. Eso es confesar.
es ponerte de acuerdo con Dios. Aceptar lo que ya Dios ha dicho. Que el Señor nos dé discernimiento para en estos tiempos donde tan poco se respeta las Escrituras, nosotros vayamos en dirección contraria. Y no es que vayamos nosotros, sino que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad sobre nuestras vidas y sobre el mundo entero. Aun cuando el mundo no quiera someterse a esa verdad, no va a cambiar que Dios es Dios y que un día va a juzgar a este mundo. Está establecido que los hombres mueran y después habrá un juicio. Hay un juez santo y habrá un juicio. Y la norma por la que Dios va a juzgar al mundo es su palabra, su verdad. No las tradiciones, no los inventos humanos. Que el Señor nos ayude a vivir cada día en obediencia a esa palabra. Que el Señor nos bendiga.